Antes de comenzar aquí con la letra número 5, que es la letra Hei, vamos a hacer un breve y un rápido repaso de las primeras 4 letras. Aquí tenemos la imagen de las 4 primeras letras, empezando por la Aleph. La Aleph recordamos que es la cabeza del toro. La cabeza del toro en la cultura hebrea antigua, sobre todo, que representaba este animal, el toro, que era el número 1, y la letra Aleph, la primera del alefato, pues representa la fuerza, la fortaleza y el liderazgo. Y vimos ahí con más detalle por qué esta letra en un pensamiento hebreo pues está relacionado al Eterno, precisamente que es uno. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, hay un solo Elohim, y es la fuerza y el líder y la fuerza sobre todas las cosas, la máxima fortaleza en el universo que hay en nuestro Abba Kadosh. La segunda letra es la letra Bet, que vimos que Bet literalmente significa en casa. Más que nada está relacionado al concepto de la familia. Dijimos y mencionamos, vimos en la escritura, en los diferentes pasajes, los más de 2000, no vimos todos los más de 2000, pero en más de 2000 pasajes se menciona esta palabra en hebreo, que es también el nombre de la letra, Bet, y principalmente se refiere, se le va a dar más el enfoque, sí, de una casa física, pero también a la familia y principalmente al hogar. A diferencia de nuestra cultura, en el hebreo, en un pensamiento hebreo y bíblico, la casa la compone más bien es la familia, los que no es tanto el cascarón, vaya, no lo de afuera. Entonces, ¿cómo se edifica una casa? Pues se inicia con 2 personas, por algo es el número 2. No hay tal cosa como un pensamiento de decir, bueno, yo voy a construir mi casa y esta es mi casa y es de una sola persona. Bueno, en un pensamiento hebreo, en un pensamiento bíblico, eso se da con 2, el hombre y la mujer empiezan la casa y así inicia la familia. La letra número 3, que también es el número 3, es la letra Gimel, y vimos cómo Gimel en hebreo antiguo era el dibujito de un pie que significa camello. Gimel, el nombre de la letra, pues está relacionado a camello, puesto que eso significa, y el pie pues es precisamente, significa avanzar, caminar, que es lo que principalmente la función de los camellos. Y vimos que estaba relacionado a hombres ricos, hombres los que tenían la posibilidad económica. En aquellos tiempos no compraban carros o aviones, en aquellos tiempos que utilizaban como medio de transporte las personas que tenían los recursos económicos para hacerlo, pues los camellos. Entonces la letra Gimel tiene que ver con levantarse, con ser generoso, con el hombre rico, y es el número 3. Después la cuarta letra vimos que es la letra Dalet. Dalet en hebreo significa puerta, por un lado. Dalet significa puerta, literalmente en hebreo. La palabra Delet es la palabra puerta, pero también viene de la raíz Dal, que Dal significa pobre. Entonces el hombre está relacionado en la cuarta letra al hombre pobre, al hombre vagabundo, pues a la puerta, y es el número 4, que vimos que el 4 en la escritura pues está muy relacionado a una estabilidad, a los 4 confines de la tierra, el nombre divino del Eterno. También por algo tenía 4 letras, porque representa la mayor estabilidad posible. Entonces, juntando así las primeras 4 puertas, vimos que nos habla del líder de la casa, que esas 2 primeras letras forman la palabra Ab, que es la palabra padre. Entonces, la fuerza de la casa o líder de la casa, que es el padre, es el hombre rico y generoso que abre la puerta al pobre y al vagabundo, de entre los 4 confines de la tierra. Y entonces estas primeras 4 letras nos van a llevar a la letra del día de hoy, la quinta letra, que es Hei. Entonces Hei es, para empezar, sabemos que Hei en el hebreo las letras son números, los números son letras. Hei es el número 5 en hebreo. Entonces, ¿qué es el 5? Pues es Aleph. ¿Qué número es Aleph? 1. Y Dalet, ¿qué número es Dalet? 4. Pues tenemos 1 y 4, son 5. Entonces, podemos relacionar, ahorita ya entendemos mucho mejor con el respaldo de la escritura, cómo la Aleph, el número 1, la letra primera, representa al Eterno, a nuestro Padre Celestial. Y el número 4, pues también por medio de la escritura vimos, y en nuestro estudio vimos cómo la Dalet, que es el pobre, que es el vagabundo, el menesteroso, nos
nos representa a nosotros, a los que andamos en el exilio, los que andamos deambulando, los que andamos aquí en el mundo, pero que el Eterno está entre los cuatro confines de la tierra, pero que el Eterno nos está abriendo la puerta para volver a casa, de manera que Aleph pues representa al Eterno, y en esta imagen pues podemos ver cómo una mano de lo alto es extendida para que el más débil, para el que está abajo, pueda tomarse de ahí. Entonces ¿quién se va a tomar de ahí? Pues nosotros, los que andamos deambulando, los que andamos entre las naciones. Y ese 1 más 4 nos va a dar 5. O sea, esta combinación de la Aleph y la Dalet nos va a llevar a la siguiente letra, que es la letra número 5, que es Hei. Y Hei, ¿qué significa? Este va a ser el propósito del día de hoy, por medio de la escritura, respaldarnos y entender cómo Hei representa revelación, y no revelación de revelarse, de que, ay, mira qué rebeldes, no, revelación de manifestarse, de darse a conocer. Entonces, tiene que ver con revelación, tiene que ver con gracia. Vamos a ver lo que es gracia, y vamos a ver cómo se relaciona Hei a lo que es gracia. Tiene que ver con el aliento, vaya, puesto que es la única letra de todo el alefato hebreo que la podemos mencionar con tan solo puro aliento, que ya habíamos dicho, como, así no utilicé mi lengua, no los dientes, nada, simplemente los labios, ni siquiera los utilicé. Ahí se menciona, la palabra es la única de todo el alefato que podemos mencionar con el puro aliento, y es el número 5. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Pues es la revelación, es la gracia. Entonces, si nosotros queremos tener revelación de lo alto, queremos experimentar la gracia que viene de lo alto, del Eterno, la fórmula para poder llegar a eso es tomarnos, nosotros que somos la Dalet, somos los vagabundos, los pobres, vaya, tomarnos de la máxima fuerza que es nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Kadosh. Esa mezcla, es la única fórmula que nos va a poder dar la revelación. No va a ser el estudio de la Kabbalah y lo místico y esto, y andarle buscando hasta por donde no, ahí en nuestras Biblias. Va a ser buscar el rostro y apoyarnos en la palabra, lo que está escrito, de ahí tomarnos, y eso nos va a ir dando revelación. Y le doy gracias al Eterno, pues de que yo soy un testigo de eso, al poder ver la vida de todos nosotros, de esta pequeña comunidad. He visto cómo llegamos, y en cierto momento hemos llegado muchos de nosotros prácticamente como unos vagabundos, sintiéndonos muy mal, con problemas de estrés, con problemas de ansiedad, con problemas económicos de la familia, esto y lo otro, y hemos visto cómo tomándonos de Aleph, de nuestro Padre que está en los cielos, y de su palabra, pues ahí vamos, nuestra vida se ha ido enderezando, y el Eterno poco a poquito nos va dando esa revelación. Lo triste es ver cuando a veces nos empezamos a desviar y queremos ver el rostro del Eterno en lugares o en cosas que no están en su palabra, y nos queremos enfocar y empeñar en eso. Ahí es donde nos empezamos a desviar, agarramos monte y nos podemos ir en otra dirección. Así es que, ¿qué es lo que queremos nosotros? Mantenernos con Hei, con la revelación divina del Eterno. Y como dijimos, entonces el propósito del día de hoy va a ser, por medio de la escritura, ver cómo Hei representa revelación, gracia, aliento, y es el número 5, y por eso aquí tenemos la imagen de este hombre. Bueno, no lo mencioné en el dibujito anterior que puse acá. Este monito que tiene las manos levantadas, para los que no lo hayan visto, en el hebreo antiguo, en el hebreo de los tiempos de Moisés, cuando el Eterno transmite su Torah y la dicta a Moisés, esta era la Hei que utilizó, de acuerdo a los hallazgos más antiguos que se tienen, o una muy similar a esta. Entonces aquí en esta imagen pues tenemos también la fotografía de esta persona, pues como muchos de nosotros, ¿qué hacemos cuando queremos clamar a Dios, cuando queremos la revelación del Eterno y que lo queremos hacer de todo corazón? Generalmente pues oramos, cantamos a adoración, ¿y cómo lo hacemos? Pues levantando nuestras manos muchas de las veces. Parece que es como un instinto natural que a veces ya traemos.
Entonces aquí un poquito a la historia de esta letra y de cómo se fue, pues, cómo fue evolucionando. Como mencionamos aquí en esta primera imagen, tenemos la Hei del hebreo antiguo, que era en los tiempos de Moisés, aproximadamente en el año 2000 antes del Mesías, hace aproximadamente 4000 años, redondeándolo. 1000 años después sí sufrió ya un cambio, que es de esta otra manera, que parece como una E al revés, y de hecho la letra E surge de esta letra Hei, que ya cuando del hebreo pues cambia al griego, el griego, que es lo único que hace, le da vuelta, ya no van a escribir de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha, y pues queda como la letra E volteando hacia el otro lado. Pero esta era la Hei en los tiempos, conocida como la Hei en los tiempos de David, del rey David. Y se le atribuye más, o se menciona, a lo mejor si estudian, investigan por ahí, referente al paleohebreo. Esto es lo que se le conocía como el paleohebreo. Van a ver que la Hei está relacionada a una ventana. Mucho se va a comentar que Hei es una ventana en ese hebreo, paleohebreo que se le conoce, porque es la misma idea. O sea, se hizo de esa manera, supuestamente, que desde ahí ya surgen, y ya vemos que los otros sí parecen más una especie de ventana. Pero en el pensamiento hebreo, el propósito, ¿cuál es el propósito de una ventana? Si estamos en un cuarto que no tiene ventanas, pues estamos sin visión, sin revelación, sin saber qué es lo que hay afuera. Simplemente al ver por la ventana, a través de la ventana, pues ya tenemos una revelación o una visión de qué es lo que está afuera. Entonces, este pensamiento de Hei está muy relacionado, pues eso significa, vamos a ver qué es revelación. Bueno, posteriormente, ya aquí es aproximadamente en los tiempos de Yeshua, era de esta otra manera que tenemos aquí, donde dice, de hecho es como 400 años antes del Mesías, pero esa es la que trascendió hasta los tiempos del Mesías, y ya está muy muy similar a la que se utiliza en el hebreo moderno, en el hebreo actual, que es la última que tenemos aquí. Entonces, vimos cómo de Aleph, vamos a ver que todo el alefato hebreo, desde la Aleph hasta la última letra, hasta la Tab, las 22 letras están en secuencia y relacionadas una con la otra. Pero en este caso, después de Dalet, sigue ahora Hei. Y vamos a ver que en el hebreo actual también se hace mención, en el pensamiento hebreo se hace mención de que Hei es como... Hei está formada, bueno, se menciona en el hebreo actual que Hei, de hecho si ponemos atención va a haber como dos letras que forman esta Hei. Una, si nada más tapamos esta partecita de aquí, el piecito, vaya, ¿qué letra nos da ahí? Dalet. Exacto, es la Dalet en el hebreo actual. ¿Y la Dalet qué representa? Sí, la puerta y el pobre, el menesteroso, nos representa a nosotros, vaya. Sin embargo, está la Dalet, que nos representa a nosotros, los vagabundos, y abajo una especie de Yud. ¿Qué es la letra Yud o la letra Yod? Es una mano, una diestra de poder. De hecho, Yad en hebreo significa mano. Yad significa mano, que es el mismo nombre que se le da a la letra, y representa a la diestra de poder del Eterno. ¿Quién es la diestra de poder del Eterno? Nuestro Mesías Yeshua. Entonces, cuando el hombre, cuando el pobre se apoya, o su base, cuando la base del pobre es la diestra de poder, nuestro Mesías Yeshua, es lo que forma Hei, que es revelación. Entonces va a estar muy muy relacionada esta letra, y vamos a entrar ya de lleno, Hei, a lo que es revelación y sobre todo lo que es gracia. Entonces, en Ezequiel 16:43 tenemos una referencia directa de lo que significa Hei en hebreo. El nombre de la letra, como dijimos, es Hei, pero ¿qué significa Hei? Eso lo podemos, así aparece ese nombre. Hei se escribe Hei y Aleph. Si queremos nosotros deletrear el nombre de la letra Hei, pues va a ser la letra Hei y la letra Aleph. Y eso aquí aparece en Ezequiel 16:43. Dice, por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto, por eso, he aquí, yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice el Eterno.
el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Esta palabra, o estas dos palabras, he aquí, que es más bien como una tipo de expresión que a veces se utiliza. He aquí es la palabra Hei en hebreo. Hei y Aleph, así es. En la Torá, directamente en Génesis 47:23, vuelve a aparecer la misma palabra, la palabra Hei. Dice, y José dijo al pueblo, he aquí, os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Entonces, ¿qué significa he aquí? Cuando uno dice en otras traducciones, que dice pues ahora, por lo tanto. Entonces, si vemos, es una acción que se va a llevar a cabo. Génesis era 47:23. Sí, Génesis 47:23. Entonces, en estas dos referencias, Hei se traduce como he aquí, y es algo que se utiliza para apuntar hacia una dirección específica. Es decir, cuando se hace mención, he aquí, se está diciendo, esto es lo que va a acontecer, esto es lo que se va a hacer, es algo específico, algo que ya es producto de una revelación, algo que ya tienes muy, muy claro y por lo tanto vas a actuar y hacer algo al respecto. La letra Hei, gramaticalmente, pues entrando al hebreo, se usa como prefijo para artículos definidos. Es decir, cuando una palabra en hebreo, y vamos a tomar el primer ejemplo que nos da la Torá donde se lleva a cabo esto, que es en Génesis 1:1, donde dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la palabra los cielos, que es la quinta palabra de la Torá, empieza con Hei. Esta es la quinta palabra, la Hei es el 5, empieza con Hei, y es la palabra Hashamayim. Entonces, ¿qué significa Shamayim? Cielos. Y Hashamayim significa los cielos. Entonces, cuando a una palabra en hebreo se le añade como prefijo la Hei, la letra Hei, eso nos da un artículo definido, es decir, el, la, los o las. Se traduce como cualquiera de estas. Volvemos a lo mismo. He aquí significa esto es lo que se va a hacer. Ahora, esto es lo que se va a hacer derivado de esto. Ya tienes una revelación clara y te está dando una instrucción, algo de lo que se va a realizar. En el caso de Hei como prefijo, también es un artículo totalmente definido. Hay una diferencia enorme entre decir el cuaderno verde a decir cuaderno verde. O sea, cuaderno verde no hay nada, puede ser cualquiera del mundo. Cuando dices el cuaderno verde, ya estás apuntando hacia algún lugar. Entonces, Hei se utiliza precisamente para eso, para apuntar hacia algún lugar. Entonces, como Mashiach, hablando de... exacto. Es la diferencia, exacto, muy buen ejemplo. Es la diferencia entre decir Mashiach, cuando decimos Mashiach, pues dices ungido, pero cuando dices HaMashiach es el ungido, él es el único, el específico. Entonces, Yeshua, si decimos Yeshua Mashiach, pues está bien, pero es como Yeshua, un ungido, como que uno entre a lo mejor varios, pero HaMashiach es el ungido, es el principal, y si viene es con Hei. Por otro lado, como sufijo, la letra Hei, se utiliza para anunciar que es femenino. Por decir, aquí pongo un ejemplo, la palabra Adam, que significa Adam, como ser humano o el hombre, el ser humano. Y cuando le añadimos la Hei al final, Adam, es la palabra Adama, es decir, la forma femenina de decir hombre o ser humano. La forma femenina es Adama y significa tierra. La palabra Torah, una de las palabras más conocidas o que más utilizamos nosotros, pues termina con Hei. ¿A qué voy con todo esto? Aquí lo que quiero llegar es de que en un pensamiento hebreo Hei es algo específico, es algo que estás haciendo ya o determinando con una revelación. Entonces, continuando, Hei va a estar relacionada
a revelación, una revelación muy específica, y desde luego que es una revelación específica porque viene del Eterno. El Eterno no anda con rodeos, el Eterno es muy muy específico, y es por eso que en el nombre divino, la Yod, Hei, Bab, Hei, que se traduce de diferentes maneras, muchas maneras, pero vemos que no va a ser casualidad que 2 veces se utiliza la palabra Hei. Y vamos a ver que Hei entonces está muy relacionada, estamos viendo que está relacionada a revelación, pero también a gracia, vamos a ver. Entonces, en el nombre del Eterno vamos a ver que el nombre del Eterno nos va a revelar su gracia, no es casualidad. Más adelante lo vamos a poder ver, ya que veamos qué significa la Yod, la Hei, la próxima semana la Bab, que la Bab yo creo que es una de las más impresionantes, si no es que la más impresionante de todas las letras ahorita en esta última revisión, y pues nuevamente la Hei. Pero vamos a ver cómo Shaul, cómo el apóstol Pablo tenía tan claro que el número 5 o que la Hei representa revelación. Vamos a verlo en 1 Corintios 14, del 18 al 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, ¿qué está diciendo? Él dice, bueno, qué bueno que sé hablar idiomas, qué bueno que entiendo diferentes idiomas, pero dice, yo prefiero hablar y mencionar 5 palabras, que es el 5, es la Hei, dice, con entendimiento, que ese entendimiento es revelación de lo alto. Entonces, por eso pudo haber dicho 10 palabras, 10 hubiera sido un buen número porque representa la totalidad, pero utilizó 5, tuvo que haber sido porque eso está relacionado a Hei, que es revelación. Entonces 5 palabras con mi entendimiento, que 10,000 palabras que yo no entienda o que desconozca su significado. Y con esto recuerdo mucho, cuando estaba leyendo este pasaje, me acuerdo cuando, pues que hace ya 5 años, fíjate, a lo mejor no es ni coincidencia, hace 5 años que empecé a estudiar la escritura, que empezamos a estudiar y que venimos, vaya, a los pies de Mashiach, de HaMashiach, exacto, y que empecé a entender pues que la cultura no era, que la cultura en la que vivo es muy diferente a la cultura de la escritura, que el idioma pues es totalmente diferente. Entonces fue cuando dije, bueno, pues sí, tenemos que empezar a foguearnos poco a poquito y volver a lo que dice la palabra, ¿no? ¿Cuál fue la vida de Yeshua? Y nada menos pues cuando las primeras palabritas ahí que en hebreo, que entendí que a lo mejor son las mismas las que todos aprendemos, pero fueron Bereshit bara Elohim, esas 3 palabritas que en un principio eran las únicas 3 palabras en hebreo que sabía, y estaba tan emocionado que ya no sabía ni qué hacer con ello, lo estaba repitiendo. Yo que no sé tocar muy bien la guitarra, más que unos como 5 acordes, ahorita ya todos 5, no, pero sí como unos 5, sí me sé como 5, o ahorita ya como 10 acordes. También agarré la guitarra y empecé a tocar, hice una cancioncita que decía Bereshit bara Elohim, porque estaba yo muy emocionado por esa revelación que el Eterno me había dado de entender esas palabras, de entender, y significan en el principio, Elohim creó, en el principio Dios llenó, creó. Esas 3 palabras, cuando entendí que el Eterno creó los cielos y la tierra, después plantó la semillita, que es el hombre, para que después pudiéramos dar fruto, pero cómo hizo toda la creación hasta que creó el hombre el 6º día, y después el 7º día creó Shabbat para nosotros. Porque una pregunta que a veces hago, que yo escuché en una ocasión, me preguntaron así en seco, a ver, ¿qué fue primero, Shabbat o el hombre? Y rápido contesto, no, pues Shabbat, lo dije, pensé, ¿no? Y después dije, no, pues no es cierto, no es Shabbat, es el hombre. Fue primero, ¿por qué? Porque en el 6º día creó el Eterno al hombre, y hasta el 7º día creó Shabbat. Entonces, después cuando entendí esto, que el Eterno hizo Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
y después nos formó a nosotros y después creó Shabbat para poder nosotros tener una relación con Él, un día totalmente apartado para experimentar el amor del Eterno en familia y que no haya excusas de que, híjole, es que tengo que hacer esto, trabajar o tarea o esta otra cosa. Hasta ese momento estaba tan emocionado porque había tenido esa revelación del Eterno, algo que a lo mejor había leído 1000 veces y que a lo mejor en español, en otro contexto o en inglés, lo había entendido de otra manera a como se planteaba en diferentes denominaciones o religiones. Cuando aquí me cayó el 20 en este pasaje de Corintios, dije, no cabe duda que conviene, es mucho mejor tener la revelación y el entendimiento, así sea de 3, 4, 5 palabras, pero entender esa revelación y tener esa revelación del Eterno en donde nos estamos apoyando de lo que Él dice, de lo que su palabra dice. Y si lees ahí ese versículo está algo fuerte, mira, porque ¿qué significa iglesia? Los sacados fuera, exacto. Prefiero llamar a los llamados sacados o llamados fuera, ¿no? Ajá, así es. Los llamados fuera. Pero en la iglesia prefiero hablar los 5 palabras de entendimiento. O sea que los llamados fuera prefiero hablarles la Torah. A los llamados fuera prefiero hablar. Exacto. 5 palabras de entendimiento, pues ahí yo pienso que es la Torah. Ajá, sí, muy refiriéndose como a los 5 libros. ¿O? Sí. Así es, sí. 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, Es decir, que las 5 palabras pudieron haber sido Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim, ¿no? Exacto. Muy bien, sí, muy bien pudo haber sido eso. Okay, muy bien, entonces continuando. Entonces, por eso es importante, nosotros ahorita en bendito es el Eterno, que pues nosotros estamos estudiando la Escritura desde un contexto en hebreo, ya tenemos algunos un tiempecito, otros menos, otros más, pero tristemente en este movimiento, como ya se ha mencionado, en este movimiento hay mucha sequedad, hay mucha soberbia, lo hemos mencionado también, de aprender, y muchas veces pues llega uno a veces a aprender o a querer aprender palabras hasta en hebreo, nada más aprenderlas por saberlas, sin realmente clamar al Eterno que nos dé esa revelación para poderlas entender de acuerdo a su sabiduría, a su espíritu de sabiduría que Él va a mandar para nosotros para permanecer firmes en ellas. Tan es así que hay lugares pues, de estudio que no se acostumbra a la adoración. La adoración es algo que está totalmente relacionada con la revelación del Eterno. Fíjate, está en el dibujito que estamos viendo aquí, vemos que el monito está levantando las manos. Eso es la revelación, clamar al Eterno por revelación de su palabra. Entonces no nada más es aprender, sino aprender y clamar a Él para que nos dé ese entendimiento, ese espíritu de sabiduría del que habla la Escritura. Es algo que le faltó a Salomón. No dice la Escritura que Salomón tuvo espíritu de sabiduría, simplemente tuvo sabiduría. ¿Y a dónde lo llevó eso? A hacer todo lo malo delante de los ojos del Eterno, a hacer todo lo contrario de lo que está marcado en la Torah. Ya hemos visto, estudiado, leído su vida, yo creo la mayoría de nosotros. Sin embargo, los que tenían un espíritu de sabiduría no se apartaban del camino, sino hacían conforme a la revelación que el Eterno les daba. Como su papá David. Exacto, sí, bueno, con su papá David, o como se menciona, los que tuvieron espíritu de sabiduría, Betzaleel, Josué, hijo de Nun, por ahí, sí, no me acuerdo si decía David viene, pero de todas maneras, pues vemos que sí, o sea, sí, de hecho, hasta dice, pues ya para que el Eterno, imagínate, te diga, bueno, te voy a castigar, pero por amor a David, tu padre, pues no va a ser en tu tiempo, sino después. Imagínate el grado de fidelidad ahí que tuvo ya y de arrepentimiento que tuvo David. En hebreo pictográfico, pues vemos aquí la letra Hei, que la Hei es Hei y Aleph, ya lo había mencionado. Hei y Aleph, Hei representa la revelación del Eterno y la Aleph pues representa al Eterno, ¿no? Las dos letras, pues pictográficamente podemos entender la revelación que viene del Eterno, la revelación divina.
Y entre los dos nombres muy importantes que ya habíamos estudiado en la revisión anterior, que dos nombres muy importantes de personajes de la Escritura, Abraham y Sara. ¿Quiénes son? Pues Abraham, el padre de la fe, y su esposa. Y vemos que en el trayecto de la vida de Abraham, ¿cómo fue? Primero, pues estaba en Ur de los Caldeos, que era un lugar totalmente pagano, un lugar donde había idolatría, y ahí no se sentía a gusto Abraham, se entiende y se narra, se dice en la tradición que, bueno, incluso hasta su padre llegó a ser y a tener estatuas, ídolos, y a Abraham eso no le cuadraba, decía, esto no puede ser Dios, hay algo mayor, y esto es lo que halló gracia delante de los ojos del Eterno, y por eso el Eterno manda a hablar, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces Abraham entiende eso, y ¿qué es lo primero? El primer acierto, vamos a llamarlo así, cómo empezó el hebreo pictográfico en la vida de Abraham. Pues primero reconociendo al Eterno. Dijo, estos monos no pueden ser Dios. El Dios pues ahora que conocemos nosotros como de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el Dios creador del universo, es el que le llamó y él lo reconoce. Entonces así empieza nuestra vida, nuestro trayecto, si queremos llegar a Hey. Después que el hijo, sal de tu tierra y de tu parentela, salte de tu casa y vete a una tierra que yo daré a ti y a tu descendencia. Es decir, salte de tu casa, que es casa, la letra Bet, salte de tu casa y vete a otra tierra, es decir, yo te voy a dar otra casa. Hace caso Abraham. Después llegamos a la letra Gimel, que es la Gimel, es el dibujito de un pie. ¿Qué significa el pie? Caminar, salir. Extranjero, ¿qué significa la palabra extranjero? En hebreo es la palabra ger. ¿Qué es ger? Es alguien que sale de donde viene. ¿Cómo sale? Pues sale caminando. O sea, el piecito, por algo en hebreo era el dibujo de un pie. Y es lo que hizo Abraham. Salió de su tierra y su parentela hacia el otro lugar que el Eterno le prometió. Se cumple la letra Gimel. La letra Dalet, ¿qué es? Es pobre. O sea, dejó todo, se hizo vagabundo, se hizo cabizbajo, ahí fue en el desierto. ¿Y todo por qué? Por atender el llamado del Eterno. Entonces, en ese trayecto, pues abarca las primeras 4 letras y después, ¿qué sigue? La revelación del Eterno, sigue Hey. ¿Y qué es lo que hizo el Eterno? En ese momento le dio revelación, le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, vete a ese lugar, y ya cuando llega, ¿qué le dice? Que por medio de él serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué cambio le hizo en su nombre? El nombre está relacionado directamente pues con el carácter y con el propósito de cada persona. Abraham, ¿qué significa Abraham? Padre de un pueblo, que un pueblo pues sí es pues mucha gente, un pueblo, imagínense, puede llegar a ser muchísima gente, pero en el caso de Abraham, de ser padre de un pueblo, le cambia el nombre a Abraham. ¿Qué es lo único que cambia? ¿Qué es lo único que añade? A ver todos, que ya la letra Hey le da revelación, y en ese momento de la revelación dice, tu nombre ya no va a ser Abraham, va a ser Abraham. Le da Hey, le da revelación, la revelación que viene de lo alto y que está formada por la letra Aleph, que representa el Eterno, la letra Bet, que es la casa, o sea, es la fortaleza de la casa. Después sigue la letra Resh, que es una cabeza, más adelante la vamos a ver, y luego seguiría ahí la letra Hey, que significa revelación, y después la Mem, que significa naciones. Le cambia el nombre a la fortaleza de la casa, que sería la fortaleza de la casa, que sería la cabeza para revelación de muchas personas. En el caso de Sara, su esposa, que la misma situación vemos, su nombre era Sarai. Sarai significa manipuladora. Cuando el Eterno le da un propósito y le da la revelación a su vida, que le dice que va a esta mujer que era estéril, le va a dar un hijo, y por medio de ese hijo serían benditas todas las familias de la tierra. Es el hijo de la promesa, él es el que engendra a Israel, y de ahí surge todo el pueblo de Israel. Entonces le da el propósito y le cambia el nombre de Sarai, que es manipuladora, a Sara. ¿Qué hace? Le añade a su nombre una Hey. ¿Por qué? Porque le da esa revelación tanto a Abraham como a Sara, que les da la revelación, les añade a su nombre la Hey.
¿Y qué hizo Sara? Pues siguió a su esposo, o sea, tenía un propósito delante del Eterno, los dos son una sola carne y tienen un mismo propósito general. Entonces, tenemos aquí una palabra en hebreo, es la palabra Ab, las dos primeras letras del hebreo, la Alef y la Bet. La palabra Ab, ¿qué significa? Padre. Aquí tenemos las mismas dos letras, la Alef y la Bet, que significa Ab, pero en medio de las dos letras vamos a añadir una Hei. Exacto. ¿Qué significa la Hei? Revelación. Entonces, el Padre, en medio del Padre, cuando vemos la revelación, nos da la palabra, exacto, Ahab, que significa amor. Entonces, Aleph y Bet es Ab, y en medio de el Padre está la revelación, que es amor. De manera que el verdadero amor es la revelación del Padre. Si nosotros queremos experimentar el verdadero amor, ¿de dónde proviene? Del Padre que está en los cielos. ¿Y qué nos hace falta? Hei, revelación divina. ¿Cuál fue el medio que utilizó el Eterno para revelarse a la humanidad? Yeshua. Vemos a Yeshua. ¿Vemos alguna similitud, algún parecido a la letra de Yeshua? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahab es amor, tiene Hei, porque es la revelación del Padre, por medio de Yeshua. Hei es la gracia. Ahora vamos a ver y a respaldar por medio de la Escritura cómo Hei está totalmente ligado a la gracia. Entonces, el número 5 aparece más de 300 veces en la Biblia y vamos a ligarlo cómo está relacionado con la gracia. Para empezar, la Torá o ley, como se traduce, consta de 5 libros. ¿Y qué son esos 5 libros? Pudieron haber sido 10 libros, pudo haber sido uno solamente, pues para el Eterno no habría diferencia. Sin embargo, selecciona que sean 5 para que entendamos que es su palabra, es el medio por el cual el Eterno revela a la humanidad y le muestra su justicia, su santidad y su gracia. Otro mito, muchos se difunden, de donde muchos de nosotros venimos, del cristianismo, que la gracia empezó de 2000 años para acá, y vemos que eso no es cierto. En la Torá siempre ha habido gracia. Vemos que Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Vemos que la gracia vemos personajes de la Escritura, nada menos Abraham, halla gracia delante de los ojos del Eterno. Vemos que la palabra gen aparece en la Torá constantemente, que es la palabra para gracia, y fue por medio de 5 libros que el Eterno muestra su gracia para con nosotros. Tanta gracia que no quiere que vivamos como animales y nos da una instrucción que no merecíamos. Existen 5 clases de ofrenda. Acabamos de terminar el estudio de Vayikra, el Levítico, y vimos que existían 5 tipos de ofrenda. ¿Que para qué eran estas ofrendas? Para acercarnos al Eterno. ¿Y qué? ¿Recibir qué? ¿La muerte? No, era para sustituirlo, para recibir, ¿sí?, su misericordia y su gracia. ¿Cuáles eran esos 5 sacrificios? A ver, no vean ahí, vamos a mencionarlos en hebreo. Olá, Minja, Shelamim, Hatat y Asham. Exacto. Que se traducen como holocausto, la ofrenda vegetal, o en otras Biblias, oblación, el sacrificio por el pecado, es holocausto, oblación, la ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. Isaías 9:6, vamos a ver una referencia
al Mesías. Una profecía mesiánica en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, vamos a contar cuántos son: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Igual pudieron haber sido 5, bueno, pudieron haber sido 10, 20, 1, 3, los que se le ocurrieran al Eterno, pero esta es una profecía de cómo el mundo experimentaría la gracia que viene del Eterno, y por algo utiliza estos 5 atributos del Mesías. 5 está relacionado totalmente con la gracia. 5 perforaciones tuvo Yeshua en la cruz. ¿Cuáles fueron? Las 2 manos, los 2 pies y el costado, exactamente. Son 5. Igual pudieron haber sido más, pero fueron 5 porque el 5 tenía que estar manifestado en la cruz, porque es el medio por el cual la humanidad y el mundo entero y el pueblo de Israel vio la gracia del Eterno. Vimos y somos ahora parte de ella. Bendito es nuestro Padre eterno. Vemos en la Escritura que la 5ª vez que aparece el nombre de Noé, en la Biblia dice: y Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. La 5ª vez que menciona su nombre. ¿Por qué? Porque el 5 está relacionado a la gracia. En el libro de Ruth, la 5ª vez que menciona el nombre de Boaz, aparece la palabra gracia. Allí Ruth le dice: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? En Ruth 2, del 8 al 10. En Génesis, vamos a la Torá, Génesis 43:34, pues sabemos que cuál es el personaje más similar, para el paralelismo más marcado que hay entre el Mesías y el personaje de la Biblia. Definitivamente Yosef. Y vemos por tantas cosas fue vendido. Ahora vamos a mencionar unas porque sirve de repaso. Unas 10 y ya. Aborrecido por sus hermanos y no reconocido por sus hermanos. Exacto, es vendido por monedas de plata. A Yeshua también le quitaron el manto, igual que a José. Ah, exacto, sí, a Yeshua le quitaron el manto, así como la túnica de José. Exaltado, así es, en el Egipto y no reconocido por sus hermanos. Era toda la autoridad de Faraón tenía. Así es, ahora sí que era el segundo en mando, después de Faraón. Él era el representante de Faraón, y lo que él dijera, de hecho hasta le dio le pasó su anillo. Salvó a todas las naciones. Exacto, salvó a todas las naciones que estaban hambrientas. Así es, no había hambre, no había pan en la tierra, pero Safnat Panea, este hombre, tenía... Echado en un pozo. Yeshua también fue echado en un pozo. Así es, fue echado en un pozo. Nuestro Mesías Yeshua también fue echado en un pozo, de donde el Eterno le levantó entre los muertos. Fue revelado a sus hermanos. Exacto, se reveló a sus hermanos, se manifestó. Fíjate. Voy a buscar ahí, debe haber unas hate. Unas 2 más, y ya, hay muchas más. ¿Cómo? Así es, perdonó a sus hermanos, fue metido injustamente a la cárcel. El amado del Padre. Así es, fue el amado del Padre, era el favorito de Jacob, de Israel, fue su hijo favorito. Y bueno, hasta ahí vamos a dejarle, de hecho las contamos, y la última vez creo que sacamos 80 y tantas, imagínense. Hay algunos que dicen que son más de 100, así es que sí está interesante. Pero bueno, voy a esto porque vemos que José, pues desde luego que si hay un personaje que más se acerca es José, y sería el más viable, que es el que mostrara la gracia. Aunque bueno, vemos que todos los personajes más importantes de la Escritura son un cortometraje, son un paralelismo, son un simbolismo de Yeshua, de lo que fue nuestro Mesías. Dice en Génesis 47:34, y Yosef tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Entonces estaban todos sus hermanos, cuando ellos todavía no sabían que él era José, al que habían vendido, y él que dice que los acomodó, los sentó todos conforme a la edad, y ellos que se sorprendieron: oye, ¿qué pasa? ¿Cómo sabía? ¿Cómo va a saber cómo nacimos cada uno de nosotros?
Y finalmente dice que a todos les dio porciones, pero a Benjamín le dio 5 veces más. Ahora, número 1, ¿qué característica tenía Benjamín con el resto de los otros, de sus hermanos? Exacto, pues tenía la misma sangre, era hijo de la misma madre. Y, o sea, para recibir eso extra que Benjamín pues, realmente no merecía, o sea, ¿qué hizo Benjamín para ganarse esos 5 veces? Nada. Él experimentó esta gracia gratis, por nada, por absolutamente ningún mérito que él haya hecho, excepto que era de la misma sangre, de la misma madre. Ahora, en la Escritura, cuando vemos, pues es un libro de amor, lo sabemos, desde principio a fin, empieza con la pareja, una parejita, y termina en las bodas del Cordero, pero en la Escritura, ¿cómo marca que quién es el esposo? El Eterno, el Creador es el esposo, ¿y quién es la mujer? Exacto, la iglesia, el cuerpo del Mesías, el pueblo de Israel. Exacto, entonces, si aquí estamos viendo en este ejemplo que José es un simbolismo del Mesías, y él está mostrando su gracia, ¿para quién? Para el que viene de su misma sangre, es decir, para el que viene de esa mujer, de esa madre. ¿Cuál madre? Pues, ¿a quién va a representar? A la esposa, en este caso, a la esposa del Mesías. Va a representar al cuerpo del Mesías, va a representar a Israel. Y al decir Israel no me estoy refiriendo al Israel, al Estado laico, vaya, de Israel, en donde el Estado laico de Israel pues nada tiene que ver con la Torah. O sea, no tiene nada que ver con la observación de la Torah. Es un Estado laico, un Estado que no se basa de acuerdo a la palabra del Eterno, pero me estoy refiriendo a Israel, lo que significa. Así es, ¿qué significa Israel? El que vence con Dios, el que gobierna, o el que es gobernado por el Eterno, el que está entre las naciones, los que andamos dispersos entre las naciones, pero somos gobernados por Abba Kadosh. Entonces, nosotros que somos de esa mujer, representativos de esa mujer, así como Benjamín, recibimos 5 veces más. ¿Qué es 5? Es la gracia. ¿Y cómo se muestra la gracia del Eterno? Por medio de su revelación. Es una de las formas de manifestar la gracia del Eterno. Así es, exacto. Así es. Sí, mucha. Ve, por favor, me metes poquita agua para tomarme esto. Ok, continuando, pues vamos a continuar con la gracia y con el número 5. ¿Qué tenemos aquí? El altar del holocausto, el altar donde se presentaban las ofrendas encendidas. Y de acuerdo a Éxodo, Shemot 27:1 dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Ok, 5 por 5. De entrada, en un pensamiento hebreo, antiguo, el 5, ¿por qué se le conoce como el número de la gracia? Porque lo vemos constantemente. Este era el altar donde se presentaban las ofrendas encendidas. En aquel tiempo, ¿cuál era el medio? Si nosotros pecamos, teníamos que morir. O si no, ¿cuál era el medio para ir conciliando, o cubrir el pecado, lo que se utilizaba en ese tiempo? O que pecamos pues por hierro, por no saber. ¿Qué hacíamos? Se presentaba un animalito y se ponía a quemar. Entonces se experimentaba de alguna manera. Estas ofrendas eran una manera del Eterno de mostrar su gracia. Y no es casualidad que estos utensilios del tabernáculo van a estar relacionados a 5, o todos van a ser por lo menos divisibles entre 5, pero bueno, en este caso, Éxodo 36:38 dice: y sus 5 columnas, gracias. Éxodo 36:38 dice, hablando también del tabernáculo, dice: y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y sus molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Entonces, vamos a ver que para entrar
a lo que se le conoce como el Ohel o Ohel Moed, que es el tabernáculo, para entrar al lugar santo y después poder tener acceso al lugar santísimo. Había 5 columnas, 5 postes ahí. Éxodo 38, 18 dice: la cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Fíjense, la cortina, la entrada y la cortina de todo alrededor del tabernáculo. Y aquí podemos ver en este dibujo cómo pues las personas que de alguna manera querían tener una cercanía con el Eterno, ¿qué hacían? Pues presentaban al sacerdote aquí sus animalitos y tenían que entrar para poder tener esa cercanía, experimentar esa gracia. Era una forma y un cortometraje, un simbolismo de lo que nuestro Mesías cumple por nosotros. ¿La Het? No, la Het. Ah, sí, la Het es la que... Y se parece mucho, está casi igualita, no es que... Ajá. Pero sí, la Het es la pared y la Hei es el monito. Pero entonces, al entrar aquí, al tabernáculo, para experimentar la gracia del Eterno, dice, 5 codos medía todo alrededor, que se calcula que un codo es aproximadamente entre 40 y 50 centímetros. Entonces estamos hablando que de altura sí eran pues más de 2 metros, ¿sí? 2,5 metros. Entonces está alto, por eso en esta imagen yo creo que tenemos aquí chaparrito el Cohen. Está más o menos como Noé. No sé. Aquí está, a la entrada, bueno, vemos ahí que era de 5 codos de altura. Entonces estamos viendo constantemente y podemos ver, estudiar todo lo que es el santuario. Vamos a ver que el 5 está totalmente marcado porque está relacionado a la gracia del Eterno. En un pensamiento hebreo antiguo está relacionado la Hei a la gracia y a la revelación del Eterno. Entonces aquí tenemos una palabra en hebreo. ¿Qué palabra es? Este es en hebreo moderno, aquí a veces los cambio, pero es la Aleph y la Lamed, es la palabra El. El significa Elohim, se traduce como Dios, es el líder, la autoridad que dirige. Pero Él, lo que es la palabra, Él que significa Dios, o se traduce como Dios, vemos, y estamos estudiando la letra Hei. Entonces cuando añadimos la letra Hei, esa es la Hei en el hebreo actual, moderno, nos da una palabra que es la palabra Ohel. Ohel significa tienda. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en la tienda? Literalmente se revelaba la presencia del Eterno. ¿Cómo? Pues por medio de fuego que caía en el lugar santísimo, caía sobre el arca del pacto. Entonces, de alguna manera vemos aquí cómo el hebreo antiguo, pues todo está contemplado, cómo en medio del Eterno y de su nombre estaba la revelación divina presentada justo en medio pues de la tienda de campaña, experimentando pues todo relacionado con la gracia y la revelación, la manifestación del Eterno. Éxodo 36 del 30 al 33 dice: eran pues 8 tablas. Continúa hablando aquí del tabernáculo. Fíjense, y después de incluir esto dije, ¿sabes qué? Definitivamente, y ahora sí, para darle prioridad, vamos a hacer un estudio del tabernáculo totalmente así detallado, y está increíble ese sí, para que veas. Ahí sí no hay ni qué objecionar de que Yeshua es el Mesías, totalmente paso por paso, es increíble. Entonces dice Éxodo 36, del 30 al 33, eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. ¿Cuáles son esas barras? Pues aquí las tenemos. Y dice en el 33, e hizo que la barra de en medio
pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Entonces, fíjense, estamos aquí todavía en el Ohel Moed, en el tabernáculo, en el lugar santo y el lugar santísimo, en donde se manifestaba la presencia de Dios, donde se revelaba la presencia de Dios, Hei, y donde se experimentaba la gracia del Eterno. Y vemos que a todo alrededor pues está remarcado el 5, pero aquí habla de 5 barras. Lo que sucede aquí vemos 4, 1, 2, 3, 4, así por todos los lados. Y dice en el 33 que hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Es decir, 4 barras había por fuera en los anillos de oro que estaban ahí, que estaban agarradas aquí en los anillos de oro, pero otra pasaba por en medio, o sea, por ahí, y así lo narra la escritura. Es decir, tenemos 1, 2, luego aquí en medio hay otra, pero por dentro de las tablas 3 y 4. Ahí se ve la cabecilla. Exacto, ándale, sí, aquí se ve la cabecilla. No lo había visto. Ahí está la cabecilla. Entonces, el 5 está totalmente rodeando. ¿Qué representa el 5? Representa la gracia del Eterno, representa la revelación del Eterno, precisamente en donde se revelaba el Eterno y el pueblo experimentaba su gracia. Pero el dato ¿por qué 4 y luego 1 por dentro? Un pasaje que lo podemos relacionar inmediatamente, dice Mateo 18:20, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque entonces la del medio representa a Mashiach. Exacto. Vemos que están las 4 barras, que el 4 que representa, Dalet, al pobre, al menesteroso, a los 4 ángulos de la tierra que experimentan el poder divino que está ¿dónde? Dentro. ¿Dentro de qué? De la tienda. ¿Cuál es la tienda del Eterno hoy en día? Nosotros, nuestro cuerpo, nuestro corazón. ¿Será coincidencia? Baruch Hashem, bendito es. Los 4 que representan al pobre, Exacto. el Les comparto algo en la mañana cuando pues, yo tenía la presentación de la vez anterior, casi nada nuevo. Y temprano, pues como siempre me levanté en Shabbat, siempre me levanto muy temprano a estudiar y eso. Y ya dije, ¿sabes qué? Empezó a salir pues mucho material y híjole, estaba bien maravillado haciendo la presentación. Le dije a mi esposa, digo, ¿sabes qué? No, ahorita no voy a alcanzar a ir porque es mucho que está saliendo y ahorita vamos a continuar. Está impresionante la palabra del Eterno. Entonces, continuando, Hei es revelación. Vamos a leer Lucas 9, del 14 al 17. Este está tremendo. Dice Lucas 9, del 14 al 17, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes, 5 Hei, y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Pues este pasaje lo hemos leído muchas veces, hemos visto diferentes interpretaciones. Una de las más comunes dentro de las raíces hebreas, bueno, los 5,000 pues representan a Israel en la dispersión, a las multitudes, a la casa de Israel. Algo que se menciona en el 16, lo que dice, tomando los 5 panes, pues los 5 panes que representan la Torá, los 5 libros, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno, vivirá el hombre. La revelación de su Torá es por pura gracia. Exacto, fíjate, así es también, la revelación de su Torá es por pura gracia. Entonces toman los 5 panes que representan en una mano, que representan la Torá, así es, y los 2 pescados, ¿qué representan los 2 pescados? Sí, así es, se toma como las 2 casas,
un poquito más extendida, que ahora entiendo personalmente, sí representa no nada más a las dos casas, sino a Israel y a los que se añaden a Israel, porque el Eterno nunca ha dejado fuera a todos aquellos extranjeros que se han querido añadir al pueblo del Eterno, que no se quedan o no nos quedamos, vaya, como gentiles, sino que somos injertados al olivo y nosotros por medio de Mashiach. Entonces dice, y los 2 pescados, eso es lo que generalmente, y sobran 12 cestas, que el 12, bueno, sí representa al pueblo de Israel, el 12 representa también a un gobierno celestial totalmente. Exacto, a los 12 discípulos. Entonces, para interpretar este pasaje que acabamos de leer, sí vamos a ocupar entender 2 letras que a lo mejor a algunos no les han tocado ver. Ahorita hemos visto las primeras 5, lo que es la Aleph, la Bet, la Gimel, la Dalet, y ahorita estamos viendo la Hei. Yo creo que sí nos está quedando claro un poquito lo que representa y significa cada una de ellas, pero para poder interpretar este ejemplo un poquito más profundo, ocupamos la letra Nun y la letra Yod. La letra Nun en un pensamiento hebreo, pues, y en el hebreo antiguo es este dibujito como de semilla, que nosotros lo vemos hoy en día, fíjate, y sabemos que es precisamente eso es lo que es una semilla, es un dibujito como de un esperma, pero en hebreo antiguo, pues ellos yo creo que no sabían ni cómo se veía un esperma, no había. Sin embargo, está muy relacionado en el pensamiento hebreo, sí, significa, está relacionado a la vida, que es la semilla. En el pensamiento hebreo antiguo, y si revisan ustedes, por favor háganlo, si a alguien le interese puede continuar estudiando de esto, se va a dar cuenta que la nun en un pensamiento hebreo más que nada va a estar relacionado al pescado, a un pez. ¿Por qué? Porque dicen que en el hebreo antiguo, pues esto era como un dibujito de un pescado que sale del agua y aquí está el pescadito brincando, pero bueno, está relacionado que era una semilla de pescado. ¿Por qué? Porque tienen esa facilidad los pescados de reproducirse a lo loco. Entonces, número 1 en el pensamiento, y eso lo vamos a ver próximamente, aquí lo digo, ¿por qué? Porque para poder entender este pasaje, pero luego detalladamente vamos a ver cómo representa Nun al pescado y pues a la semilla, ¿no? Que es lo mismo. Y la letra Yod, que ya la mencionamos, Yod o Yud, como se menciona, significa, y era el dibujito de una mano, el brazo con la mano, una diestra de poder, que era el número 10 en hebreo. La Nun es el número, era el número 50, la Yod es el número 10, que en hebreo, ¿cómo se dice mano? Se dice Yad, pero se escribe igual que Yod. Entonces Yod es la mano, Nun es el pescado o la semilla. Pero entonces vamos a ver cómo Hei es revelación. Entonces estamos leyendo en este pasaje que el Eterno, bueno, estaba orando, Yeshua, el Eterno Yeshua, porque Yeshua es eterno, estaba orando nuestro Mesías Yeshua, y dice que volteó hacia los ojos hacia el cielo y oró. ¿Por qué? Por 2 panes que tomó en una mano y en la otra mano tomó, 5 panes. 5 panes tomó en una mano y 2 peces en la otra. Entonces me imagino que físicamente al tomar estos 2 elementos tuvo que haber estado en una posición más o menos ya de entrada como el monito de Hei. Y vamos a ver qué es lo que está revelando nuestro Mesías Yeshua. Entonces en una mano toma los 2 peces, mientras en la otra mano toma los 5 panes. ¿Sí? La verdad es que yo creo que no se ven así tanto como virote, más bien un tipo de esas pitas. Yo también se me hizo muy sabroso, se me antojó y dije, bueno, nos vamos a identificar un poco más con este. ¿Sí? Así es. Entonces, vamos primero con el lado de los peces. ¿Cuántos peces son? Bueno, otros dos datos aquí se mencionan ahí, el número 50 y el número 5000. Pero que yendo con los peces, primero vámonos por el lado de los peces. Los peces son 2, y en hebreo el 2, ¿cómo se escribe el número 2? Con la letra Bet. Y después, ¿cuál es la letra del hebreo que en hebreo antiguo significa pescado?
Acabamos de ver la letra Nun. Está relacionado al pescado. Entonces tenemos 2 Bet Nun, 2 pescados. La Bet y la Nun, en hebreo, ¿qué palabra nos da? La palabra Ben, que significa hijo. Ok, vámonos del otro lado. En la otra mano, nuestro Mesías Yeshua, ¿qué tenía? Ok, para empezar, tenía la mano, donde estaba sosteniendo la mano en hebreo. Exacto, se dice Yad, es la letra Yud. ¿Y cuántos panes eran? 5. ¿Cuál es en hebreo antiguo que es el 5? Y en hebreo moderno también es Hei. Tenemos la Yud y la Hei. ¿Qué palabra nos da? Yah. ¿Qué significa Yah? Adonai, el nombre divino del Eterno. Tenemos el número 50, que en la escritura juntó en grupos de 50. En grupos de 50, el 50 pues representa como el año del jubileo, como la letra Nun representa la libertad que da el Eterno, así como cada 50 años pregonaban libertad, los que eran esclavos eran puestos en libertad. El número 5000 es el 5, ¿qué es el 5? Es la gracia, es la revelación divina del Eterno, multiplicado por 1000, que el 1000 en un pensamiento bíblico nos habla de un tiempo celestial, nos habla de un tiempo espiritual. Cuando se hablan de milenios en la escritura, no quiere decir que literalmente son 1000 años, si lo leemos ni siquiera va a cuadrar así, pero es un tiempo en el cual se va a cumplir un propósito espiritual en nuestra vida. Entonces, cuando el 50 nos habla de la libertad y el 1000 nos habla de una gracia, pero multiplicado a un número totalmente espiritual, a un número amplio, un número eterno. Entonces, juntando todo, vemos que el Hijo de Yah es el medio de revelación que nos da libertad y gracia. ¿Dónde vemos eso? En la oración de los panes y los peces, con la cual le da alimento a miles. ¿Quién es el que nos va a alimentar de la palabra del Eterno? Ben Elohim, el Hijo de Yah, el Hijo del Eterno. No. El Hijo de Yah es el medio de revelación, le puse. Que nos da libertad y gracia. Que nos da libertad y gracia. ¿Cuáles son las posibilidades que sea coincidencia? Es increíble Bueno, vamos a continuar aquí ya con la última parte. Hei está conectada. Bueno, le pongo aquí a Neshama y a Ruach. O sea, la Hei es una letra que va a estar conectada al aliento divino, al soplo divino del Eterno. ¿Qué es el soplo divino? Es lo que nos va a dar revelación. Entonces, la única letra que se menciona con puro aliento, como lo mencioné hace rato, es la letra Hei. Y a ver, vamos a todos a los que gusten, vamos a mencionar Hei, menciónenlo con puro aliento. Espero que se hayan cepillado los dientes. Un tic-tac. Entonces es la única palabra de aliento que se menciona con puro aliento. En Génesis 2.7 dice la escritura, Bereshit 2.7, entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces dice que sopló aliento de vida. Ok, sopló aliento de vida, eso no quiere decir que nada más sopló y ya vivimos. ¿Por qué? Porque lo mismo pues, pudo haber hecho con los animales. ¿Por qué? Porque los animales tienen vida. Lo mismo pudo haber hecho con las plantas. ¿Por qué? Porque pues tienen vida, de alguna manera también respiran. Pero no nos está hablando de eso. La palabra que se utiliza en hebreo es la palabra neshama. ¿Y qué diferencia existe entre nosotros y los animales? ¿Ustedes creen que un animal, y lo he mencionado, a un perro, si se sienta aquí, si le hacen un espacio,
y está ahí 2, 3, 4 horas estudiando Torah, que a lo mejor sí el Eterno les dé algo de revelación de lo que se trata esto. Si al gato ahí que tiene un amigo, todos los días voy y le doy 1 hora de Torah, así diario, a ver si todos estamos bien sorprendidos con el anuncio de Tampico Citrus Punch ahí del perro que dijo por favor, y wow, todos ahí muy, porque sí sorprende, un perro no tiene esa facultad, no tiene sí, el Eterno no dio ese aliento de vida para ese animal que clasifica como Neshama, o sea, no tiene esa capacidad de entender y de recibir la revelación que viene de lo alto. Entonces, a nosotros sí, dice la Escritura que el Eterno nos hizo a su imagen y semejanza, a diferencia de los animales, ellos no son hechos a imagen, nosotros sí tenemos la capacidad de entender y de comunicarnos y tener esa revelación divina, pero esa no la da ni un hombre, ni un maestro, esa la da directamente el Eterno. En la medida que nosotros busquemos, Él nos va a dar esa revelación. Entonces, dice la Escritura, híjole, ahí le borré el pasaje, ¿cuál era? Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Eso está en... Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Okay. Si queremos tener vida, si queremos tener y recibir ese aliento de vida que el Eterno puso en nosotros, no nada más para vivir, sino para entender esa revelación. Número 1 dice, oyendo las palabras. ¿Cuáles palabras? Pues la Torah, las palabras que nos trajo Yeshua, de cómo interpretar la palabra, la Torah del Eterno. Mateo 3, 28 y 29 dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, que dice aquí, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esta palabra? Ruach es viento, Ruach es el soplo. Entonces vemos que el aliento del Eterno es lo que nos va a dar el entendimiento y la revelación. Cuando recibimos el soplo divino, el viento divino que nos da la revelación, va a ser porque viene de lo alto, es decir, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Si el Eterno nos está dando a nosotros entendimiento, eso es un gran privilegio, eso es experimentar su gracia. La revelación y la gracia van de la mano. Si tenemos, y Él tiene esa gracia para con nosotros, y estamos entendiendo esa revelación y no lo hacemos, eso es muy muy delicado. Eso es lo que dice la Escritura, que el que blasfema en contra del Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Así es que podemos adorar al Eterno y podemos pedirle que nos dé entendimiento y que nos dé revelación, pero si lo hace tenemos que entender y saber que es para ponerlo por obra, si no vamos a estar blasfemando en contra de su Ruach. La cita que faltó es Salmos 33:6. ¿Oh sí? ¿Esta es por la palabra? Sí. ¿Salmos qué? 33. Salmos 33:6, sí. Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 33:6. Gracias. Me imagino que tal vez un texto de nuevo hizo referencia a eso. Y por último vamos a revisar aquí unas palabras muy importantes que empiezan con Hei o llevan Hei. Una de esas es la palabra Jiné, como Jinelo Yanum, ya sabemos que es contemplar, mirar. He aquí también se traduce. Jiné es una palabra que es la esencia de Hei.
significa contemplar, admirar, es recibir esa revelación del Eterno. La palabra aleluya, pues vemos aleluya, jalel, ¿qué significa? Alabanza, adorar al Eterno. Y cómo vemos que constantemente aparece en aleluya la hei. ¿Y cuál es el dibujito de la hei? Pues el monito levantando las manos. La palabra har, que es la palabra montaña. La palabra Joshia, que significa salvación. La palabra hayá, que es ser, estar o haber. La palabra jamón, que es multitud o abundancia. Y pues desde luego que es el nombre divino. Pero que es la Yod, Hei, Bab, Hei. 2 veces aparece la letra Hei en el nombre divino. Y estoy seguro que una va a ser para referirse a gracia y otra revelación. ¿Por qué? Porque Él revela su gracia y la ha revelado a nosotros. Har es montaña. Aquí andas tú en Hannah Montana, no, es Har Montana. Y esa mentada Hannah Montana se reveló, pero no de revelarse de acuerdo al que el Eterno le mostró, sino Haz un último repaso rapidito, pero de las 5 primeras letras, que es la Aleph, que es la fortaleza, de la Bet, de la casa, que es el padre, la fuerza de la casa, que es el padre, es el hombre rico, el hombre generoso, que levanta al pobre, al caído, al menesteroso, que anda entre los 4 confines de la tierra y les abre la puerta para mostrarles su revelación y su gracia. Bendito es el Eterno. Vamos a orar a Abraham. ¿Tienes el favor de levantar una oración para que el Eterno, esta palabra que hemos estudiado, que nos ha permitido el Eterno en la cual meditar, pues el Eterno utiliza bien para mostrarnos su revelación y su gracia, ya la estamos viendo, pero que nos dé su revelación para poderla poner por obra, para atender a ese llamado y no blasfemar en contra de su Santo Espíritu. Bendito seas, Padre Eterno, estamos agradecidos, Señor, por este Shabbat que nos has dado, este día de reposo. Te alabamos, Señor, alabamos tu nombre en todo momento. Te damos gracias por tu Torah que nos has dado tu revelación, nos has elegido entre todos los pueblos, nos has sacado entre las naciones y nos has redimido, Señor. Nos has hecho tu pueblo Israel. Bendito seas siempre, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos en todo el mundo que están pasando necesidades, que tú los apoyes, Señor, con tu Ruach HaKodesh, para que ellos puedan gozar también de la misma libertad que nosotros tenemos en estos momentos. Para aquellos que necesitan salud, Señor, que tú les des sanidad completa también, Señor, y que restaures sus almas, Señor, y les des alegría, la sinjag de la que procede tu palabra, nuestro Señor Yeshua. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Lengua, a quien tú le has dado la capacidad de poder enseñarnos, y de su esposa Silvia también, Señor. Que bendigas a toda su familia, Señor, y a cada uno de nuestros hermanos y hermanas aquí reunidos. Te doy gracias por sus vidas, Padre Eterno. Y te damos gracias y te alabamos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Amén.